Hola, hola Lola, Hola, Igna. bienvenidas otra vez a un nuevo capítulo de Vivencias desde los Sentimientos. Y hoy vamos a platicar, vamos a desenmarañar un poquito nuestros casos. Vamos a iniciar con el mío. Lola, quiero escuchar todo tu expertise y, y también yo un poco de cómo, cómo lo hubiera resuelto, sabiendo o teniendo el conocimiento o el apoyo de una asesora de lactancia. Eh, Hola a todos. Como bien dice Igna, eh, además las situaciones no hay que llamarlas para que vengan, simplemente aparecen. Y no aparece una situación sola que complique ese camino, aparecen una detrás de otra. Y entonces una persona que se encuentra ante una situación nueva, está viviendo un camino totalmente desconocido, eh, se siente acompañada, no tiene ese acompañamiento que le va a ayudar a saber, o por lo menos a sentirse sostenida. O sea, ya no saber cómo abordarlo y de qué manera hacerlo, sino sentirse sostenida. Entonces, vamos a, como dice Igna, desenmarañar el caso que vivió Igna durante su primer embarazo, parto y lactancia. De ahí podemos empezar, yo creo, quizás por la parte que al final creo que es la clave, porque en realidad la parte emocional es una parte muy interna de la persona, una parte desconocida por la gran mayoría de las personas, pero a la vez no es fácil de entender. Y a la vez nos da lugar a tener aquí en la cabecita todo el día algo que nos está hablando. Así no, esto es así, no lo hagas de esa manera, mira a los demás, y al final es un caos total, porque después de la vivencia que uno está pasando, que es en un camino desconocido, se encuentra con que aparte también está hablando su yo interno. Sí. Entonces, yo creo que es algo por lo que hay que empezar, sobre todo porque es algo que a veces nos cuesta decir, pero al final la gran mayoría de los casos nos llevan a esa parte emocional de nuestro ser. Entonces, ¿cómo lo viviste tú o qué hubieses hecho tú ante esa, esa situación en la que un embarazo no es planificado? Cuéntanos. Pues mm, yo creo que buscar el apoyo desde un inicio, el apoyo y el acompañamiento psicológico, porque la emoción que te da, los sentimientos que remueven en ti, cuando te llega la noticia de que estás embarazada, cuando no lo buscabas o cuando no estaba en planes en ese momento, pues te mueve muchas cosas, ¿no? Entonces, buscar ese acompañamiento psicológico por un especialista que te acompañe a navegar por esas emociones primero y aceptar o tomar decisiones em, más sanas y más centradas, que te ayuden a aterrizar todo eso que estás viviendo, procesar todo lo que implica, porque un embarazo no es solo eso, no es solo un embarazo, ¿no? O sea, hay muchos cambios que vienen a partir de ello, ¿no? Entonces, de primera instancia, al sentirme yo descolocada y
puede ser, y aquí voy porque puede ser para 2 temas, ¿no? O sea, puede ser tanto negativo como positivo, pero aún así todas esas emociones, si no las sabes manejar o si no sabes cómo tranquilizar, y aceptar, pues, te puede traer muchas complicaciones después, ¿no? Y como lo platicaba yo, o sea, no fui diagnosticada en el momento, pero pues después buscando información y leyendo más acerca del tema, pues todo encaja a que era una depresión posparto, ¿no? Y quizás una depresión que ya venía antes y que se agravó con todos estos procesos y estos cambios que fui viviendo, ¿no? Entonces, de primaria instancia, buscar este apoyo profesional, ¿no? Porque lo vemos, Lola, en los grupos y lo vemos también en las consultas, ¿no? Muchas veces los problemas que tienen las mamás no es fisiológico. No es que la mamá no pueda cuidar al bebé, no es que la mamá no tenga producción de leche en el caso de la lactancia, sino que hay un tema más profundo que las limita o que las está bloqueando o que las está llenando de dudas y am, de Seguridad. querer, sí, o sea, de querer soltar todo, de salir corriendo muchas veces porque no hay algo más que está ahí y que quizás no se han dado cuenta o no han detectado o no han canalizado, em, o que ni siquiera sabían que estaba ahí, ¿no? Que estaba tan en el subconsciente, que son cosas que, pues como dicen, ¿no? O sea, nuestro mismo cerebro con el propósito de protegernos, como que guarda en rincones para, pues para no estar latentes, ¿no? Pero este tipo de acontecimientos tan importantes en la vida como es el nacimiento de un bebé, como es el proceso de la maternidad, de la lactancia, pues llegan a desencadenar, ¿no? Entonces, pues sí, de inicio, esta parte del acompañamiento psicológico terapéutico, eh, creo que hubiera sido un paso y un factor muy importante para sobrellevar las cosas de otra manera, ¿no? Quizás más en calma. Sí. Estupendo, vamos, lo has descrito tal cual es. Eh, Quizás aquí te voy a hacer una pregunta. Como tú has dicho, o sea, no es la situación en sí del propio embarazo, el parto, la lactancia, sino que ya viene de antes. Pero si antes yo era una niña, ¿cómo es posible que llegara a ese extremo? O sea, cuando tú hablas de tu caso, de tu situación, eras una niña con, o sea, eras una mujer con bajo peso. Sí. ¿Y por qué ese bajo peso? ¿En tu familia todos erais de bajo peso? No, ¿Por qué? no, no, no. Yo ahí tenía un tema. Sí. Mm, No, nunca fue un tema grave, a mi parecer, y que también, pues vuelve, ¿no? Sabemos que los trastornos alimenticios no es algo fácil de superar, no es algo fácil de sobrellevar. Y las comparaciones muchas veces también ayudan hoy acrementan una situación, ¿no? Y aquí voy no solo de la familia, ¿no? También con el entorno, las amistades, E incluso los la, propios profesionales. sí, 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 sí. Entonces, sí, yo recuerdo que yo cuidaba muchísimo, o sea, sí, había un tema en que, pues, mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba, básicamente estaba yo sola en casa y no había mucho esto de yo recuerdo, y siempre lo digo, ¿no? O sea, en mi casa siempre había verduras. O sea, verduras y frutas era
la base y mi mamá siempre como que nos inculcó mucho eso de alimentarse bien, pero pues no había este cuidado o esta situación de estar al pendiente de que de verdad comas las cantidades que tienes que comer o que de verdad comas em, pues todos los grupos de alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? A tus horas, todo este tipo de cosas que también luego cuando ya eres mamá y entonces ves a tus hijos y por eso es que digo, o sea, es bien importante también tú como mamá, tú como trabajar todos estos temas desde antes, porque el día que tus hijos enfrenten una situación, y no quiero decir que es la misma situación, pero que tú te enfrentes a estos procesos en que tú tienes que enseñar, en que tú eres pues el ejemplo para tus hijos de cómo debe de ser una vida sana o de cómo es una alimentación saludable o en la parte del ejercicio, etcétera, etcétera, pues si tú no lo tienes trabajado, o sea, si tú no, o sea, si tú sufriste alguna situación en la infancia, en la adolescencia, antes de ser mamá o papá, pues el día de mañana cuando eres mamá, papá y te enfrentas a estas situaciones, pues te despiertan muchas cosas o sigues repitiendo patrones que sin darte cuenta pueden dañar ahora a tu hijo, ¿no? Al ser que, pues, que, que nació de ti. Entonces sí, por eso digo, o sea, sí es bien importante tratar esta parte, ¿no? De cómo me relaciono con la comida, cómo me relaciono con mi persona, ¿no? Porque también ahí es otra, ¿no? Entonces, em, porque cuando nace tu bebé, y esto específicamente a las mamás, ¿no? Y justo, lo que se cuestionan muchas mamás o lo que les hace mucho ruido, o sea, a mamás es de el día que nace mi bebé y cuando yo me veo en el espejo después de haber parido, no se reconocen, no reconocen a la persona que ven ahora, ¿no? Porque también eh, tener en cuenta que no, tu cuerpo pasó un proceso muy Fuerte, fuerte, importante. sí, muy importante, pero también muy fuerte porque pues se mueven cosas, la estructura cambia, es impresionante, ¿no? Entonces, si tú no eres consciente de este proceso tan importante que pasa tu cuerpo y que sigues aferrada con una idea de un cuerpo que quieres tener o que has estado buscando todo el tiempo, pues sí es un shock muy, muy fuerte, ¿no? Y a muchas mamás, pues, les causa mucho dolor, sufrimiento, em, problemas, mentales al final de cuenta, porque es no reconocer la persona en la que ahora te estás convirtiendo, ¿no? Porque antes de ser mamá eres una persona y tienes ciertas aspiraciones o tienes ciertas mm, formas de ver la vida y en el momento en el que te conviertes en mamá, y esto no me refiero desde que te embarazas, sino que en el momento en el que nace tu bebé. Porque también en ese momento hay un cambio, ¿no? Como que cuando estás embarazada tienes la idea de que pues sí, va a haber una pancita, pero porque ahí hay un bebé, ¿no? O voy a subir de peso, pero porque es el peso del bebé, o este tipo de situaciones como que tu cerebro lo asocia a que hay un porqué, ¿no? Pero cuando nace el bebé, entonces te ves al espejo y dices, pero ya no hay un bebé, o sea, ya no hay una justificación del por qué es así tu cuerpo ahora, ¿no? Y es algo que se tiene que volver a trabajar, que se tiene que darle también el tiempo al cuerpo para recuperarse, porque es como si hubiera pasado una aplanadora a una máquina y le hubiera
lo hubiera mayugado, lo hubiera maltratado tanto. Y es una mala metáfora porque digo, o sea, no es un maltrato, pero sí es una, em, pues sí, es un proceso muy, muy fuerte, o sea, en que todo nuestro cuerpo cambia y se va, pues, preparando para también cuidar ahora a ese bebé, ¿no? Entonces también esta parte, por eso digo, ¿no? Y a veces, al menos aquí en México, no tenemos tanto esa cultura de ir a terapia, de ir al psicólogo, de buscar acompañamiento profesional. Porque, pues, a final de cuentas, nosotros podemos buscar, libros o información, pero no es lo mismo a una guía que te vaya, haciendo las preguntas adecuadas, porque no todos vivimos las mismas situaciones, ¿no? Entonces, pues, esto sí es como que una parte fundamental de cómo vive un proceso una mamá. En desde el embarazo y claro, desde antes de embarazarse, ¿no? Deberían también deberíamos de prepararnos, eh, antes de quedar embarazadas. Y igual, al igual que los papás, ¿no? O sea, el tema de los papás es un punto y aparte porque sí, muchos, muchos papás dicen: "Es que yo no sentí esa conexión hasta el día en que nació mi bebé", ¿no? Hasta que lo vi, lo cargué, en ese momento sentí ya como me despertó el de que, sí, de verdad voy a ser papá o ya soy papá, ¿no? Y la mamá no, o sea, porque la mamá, el proceso es desde antes, el pensar, planificar qué quiero, cuándo lo quiero, también eso, en eso tiene que, que haber un acompañamiento y un apoyo, ¿no? Sí, es algo que de lo que yo cada vez estoy más segura. Creo que es fundamental, eh, porque no solamente es quedarse embarazado, embarazada, y que el niño nazca, y ya está, ¿no? O Mm. sea, es un proceso interno, mental, psicológico, físico, emocional, o sea, es que es algo completísimo a todos los niveles y para ello tenemos que estar preparados. El problema es que pensamos que a pesar de nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, estamos preparados para ello. No, no, si yo soy fuerte, si nada, esto no es nada, esto no es nada. Y sí, así digamos, vamos pasando los días, los meses, los años, pero en realidad la parte interna sigue ahí en cada uno de nosotros y no se ha Sí, resuelto. Con lo cual eso quedará para un futuro. Y como ha dicho Igna, al final los niños están con nosotros y son esponjas que absorben todo. Y entonces, ¿qué pasa? Va a pasar, pues que es muy posible que se den cuenta y que lo que hacemos nosotros ellos no lo vayan a imitar de igual manera. Y al sí. final eso hay que pararlo para intentar evitar que lleguen a nuestra misma situación, que se sientan frustrados, que se sientan con miedo, que no sepan qué les pasa. Pero para eso tenemos que pararlo nosotros y darnos cuenta nosotros de lo que nos está pasando y pedir ayuda para Sí, poder seguir adelante, porque no es un camino tan fácil como creemos. sí, Pero bueno, lo importante es ser conscientes de ello. Y si una vez nos demos cuenta de ello, todo va a ser más fácil. Y eso que comentas de la sensibilidad, del ser padres y no poder sentirlo hasta que no está el niño aquí, creo que es posible que se pueda conseguir desde el minuto cero. sí.
porque al final esa semilla que se pone, tanto por parte de la madre como por parte del padre, es un acto de amor, es un acto de sentimiento, o sea, es un acto muy profundo. Y eso, vivirlo minuto a minuto, día a día, mes a mes, ver ese cuerpo de esa madre, cómo va evolucionando, cómo va cambiando, ver cómo el niño va creciendo, ver cómo dar esas patadas, acariciar, tocar, sentir, aunque esté en el otro lado de la barriga de mamá, se nota, se siente. Pero cuando lo sientas, siéntelo con todo tu cuerpo. Podrás apreciarlo. Y eso es un tesoro. Y no solo es para durante el embarazo, es que nace y el piel con piel no solo es para mamá y el bebé. Sí, Lo puede hacer cualquier familiar que quiera conectar. Es un vínculo, al final es un vínculo, es una parte emocional con él. Entonces os animo a que lo aprovechéis. así es, sí, sí, y qué bueno que comentas esta parte, ¿no? O sea, sí, ya hay más información, ¿no? Antes se decía que solo la mamá era la responsable, solo la mamá era la que tenía, pues, las capacidades, las habilidades para cuidar al bebé, pero pues también, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con esta parte de que también los papás se interesan más por esta parte de la paternidad, de acompañar a los hijos, de estar presentes em, en cada momento, ¿no? Y pues bueno, o sea, si tienen la oportunidad de hacerlo, pues qué mejor. Y, y, y ahora quiero retomar también el tema, ¿no? O sea, la preparación tanto para el parto como para la lactancia y para la maternidad es bien importante, no solo para la mamá, también para el papá y para la familia que está es el círculo más cercano de la mamá, ¿no? Que son los primeros en acompañar o en estar ahí para las necesidades de ella y del bebé, ¿no? Entonces, a mí también me faltó mucho de eso, ¿no? O sea, información, acompañamiento, preparación para, y muchas veces no para saber qué hacer, sino para tomar decisiones conscientes, ¿no? Y que después no te traigan problemas o dudas o el qué hubiera pasado sí, ¿no? Entonces, eh, hacer cursos o escuchar pláticas o acercarte a un grupo de apoyo, te va familiarizando, familiarizando tanto a la mamá, pero también al papá y las personas que la acompañan, ¿no? Desde el embarazo. ¿Por qué desde el embarazo es súper importante? Porque vas conociendo, escuchando también la experiencia y el día que obviamente no quisiéramos nadie que nos pasara una situación así o un problema pues en nuestra lactancia o con nuestro bebé, pero el al menos tener ya la idea de qué puede pasar puede en el momento, si no resolver, quizás dar calma o saber a quién recurrir para que te apoye y te acompañe en ese proceso, ¿no? Para solucionar algún problema o para tener calma en los momentos de angustia, porque pues la lactancia no es algo fácil, ¿no? Es como una ruleta rusa. No, o sea, hay bebés que son súper tranquilos y que todo lo llevan perfecto y la mamá también, pero también hay casos bien complicados, ¿no? Entonces, em,
todos quisiéramos que fuera perfecto y todo fuera, en calma, pero sabemos que cada situación, cada mamá, cada familia, cada bebé es un mundo, entonces se tiene que aterrizar de diferente manera y muy personalizado, ¿no? Em, es esta parte de comprender algunas situaciones de nuestro cuerpo, algunos procesos que pudieran llegar a suceder o lo en sí, o sea, la maternidad, el nacimiento ya es un cambio para la madre, ¿no? O sea, es como un nuevo ser que nace, o sea, no solo nace el bebé, sino que nace una nueva mamá. Entonces también por eso es que es importante, pues, tener esa información desde antes. No esperarse a tener el problema para buscar la solución, no, sino que adelantarse un poco a estas situaciones. Y como digo, ¿no? O sea, es mejor tener la información y no ocuparla a no tenerla y necesitarla, ¿no? Entonces, sí, esta parte también que es la que me impulsa también a seguir acompañando en el grupo, en los talleres, en las pláticas, en en los cursos de preparación, ¿no? Para el nacimiento, el contribuir a que una familia esté más en calma o que se le despejen todas las dudas, ¿no? Porque muchas veces en el grupo, pues entran varias mamás y los tiempos muchas veces no son suficientes para resolver todas las dudas, ¿no? Y aunque se trata pues, de acompañar, al fin al final, pues, queda algo, ¿no? Queda algo ahí que como pendiente. Y en un taller o en un curso, pues, son temas como más específicos que se pueden tratar y que pueden ayudar a despejar más dudas, eh, de las que se pueden en un grupo, ¿no? Entonces, pues sí, esta parte también de prepararse para el embarazo, para la lactancia antes del nacimiento, desde el embarazo, y si es posible desde antes de embarazarse, pues mucho mejor. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, en muchas ocasiones hay padres que se preguntan y dicen que no vale para nada formarse e informarse. Pero el problema es que a veces, por mucho que leamos, por mucho que escuchemos, por mucho que nos cuenten, nada va a superar a la realidad. O sea, no, va a ser totalmente diferente a la realidad. Sí, Cada caso, como ha dicho, cada madre, cada bebé es un mundo. Y ahí está, y ahí está, y ahí está la situación. O sea, es que eso no podemos cambiarlo. Yo siempre antes pensaba, pues es que claro, es que el problema es que no traen manual. Los niños no traen manual. Pero no, luego hace muy poco, pensándolo detenidamente, dije, pero el problema es que tendría que haber un manual por cada familia y cada niño. O sea, fijaros a qué imposible. nivel hay que llegar. Entonces, Claro. por mucho que sepas a veces, no llegas a poder solucionar la situación en la que te encuentras. Sí, Y eso es así. Pero lo importante es, si yo veo que tiene un enrojecimiento, si yo veo que tiene una grieta, me está diciendo mi cuerpo que algo está pasando y no va bien. No lo claro. dejemos. Preguntemos y vayamos, o sea, vayamos a consultar a asesoras profesionales para que ese camino que empieza a tener una pequeña dificultad no sea una dificultad enorme que luego haya que llegar a la situación de tener que dejar la lactancia, entre otras, que es posible. Pero aquí lo Sí, más importante es, independientemente de la situación, es caminar con un apoyo, tanto por la parte profesional como por la parte familiar, que sea en la misma dirección, en la dirección de la madre, porque la madre
es la protagonista de esta gran película que conlleva un embarazo, un parto, un puerperio, maternidad y lo que es la lactancia. Entonces, si esa mamá lucha como quería luchar Igna, a pesar de su pezón plano, a pesar de aquella mastitis, ella quería conseguir su lactancia. Pero el problema ¿cuál fue? Que en realidad se encontró con que no tenía apoyo, que su madre la había amamantado, que había visto a familiares amamantar, pero nadie le había dicho cómo tenía que hacerlo. Pero es que llegamos a más, es que ni en el hospital se la informó. Pero ¿cómo No, es posible que lleguemos a este nivel? Si no vamos en el mismo barco y en la misma dirección, evidentemente el barco se tiene que hundir en algún momento. Por mucho que la madre rece, le pida a Dios, o yo qué sé, vamos a ver, o sea, tenemos que ser conscientes. Y por muy duro que nos parezca en muchas ocasiones ver a esa madre, porque está llorando, porque tiene dolor, si es lo que desea, escuchémosla. Al menos preguntémosla si está bien, para saber que está bien y seguir apoyándola y sosteniéndola para que pueda seguir adelante en el camino que ha decidido. justo, o sea, súper, súper importante el papel y darle a la madre este poder de alzar la voz, de decidir ella qué es lo que quiere, ¿no? O sea, porque muchas veces se encuentran con un tope de no, o sea, ya tienes dificultades, te va a doler así todo el tiempo, vas a tener problemas todo el tiempo, mejor dale una fórmula o dale un biberón, ¿no? O sea, y no saben cuál es la expectativa o cuál es la necesidad o qué es lo que quiere la mamá, ¿no? Y dijiste otro punto también muy importante, ¿no? Del conocer el cuerpo y por eso también, de ahí también la importancia de prepararse antes de, ¿no? Porque muchas veces en estos cursos, en estos talleres, pues se le invita a la mamá a esto, a conocer su cuerpo antes de que nazca su bebé. Porque cuando conoces tu cuerpo, entonces detectas más rápido cuando hay un problema, ¿no? Entonces, yo recuerdo, o sea, yo ni siquiera, pues, ni por morbo, o sea, nunca me pasó por la mente que no tenía pezones o que no tenía el pezón de un pecho y que, no, que eso me iba a provocar dificultades para amamantar a mi bebé. ¿Qué pasa? Que pues al no saber esto, pues evidentemente vinieron estas dificultades y al no tener la información y al no tener el acompañamiento, pues se hace una bolita de nieve que desencadena muchos problemas y problemas emocionales y problemas físicos y problemas que sobrepasan los límites que puede tener una mamá en estos momentos tan, pues de muchos cambios, ¿no? Lo que están pasando tantas cosas a la vez, está cambiando mi cuerpo, pero mi bebé, pero la gente quiere, o la sociedad quiere que regrese ya a la vida que tenía antes, cuando pues no, no se puede, ¿no? O sea, tiene uno que volver a adaptarse y ir poco a poco respetando también lo que nuestro cuerpo y nuestra mente, pues nos pide, ¿no? Como tú lo decías, o sea qué es lo que escucharnos a nosotras mismas, escuchar nuestra mente y escuchar nuestro cuerpo, y que si algo no se siente bien, pues buscar el acompañamiento o buscar la ayuda para poder salir de ahí, ¿no? Que siento yo que también, pues en ese momento, pues sí me hizo mucha falta, ¿no? Hizo mucha falta porque eh, el, muchas veces se basan en lo que las necesidades del bebé y se desatienden las necesidades de la mamá, ¿no? O sea, incluso como mamás priorizamos a nuestro bebé
porque pues es para eso hay tantos cambios, ¿no? O sea, nuestro cerebro se adapta para percibir esas necesidades, para atender a la supervivencia de nuestro bebé, ¿no? Entonces, nos dejamos de lado y ya cuando nos damos cuenta, pues quizás ya estamos en un hoyo profundo que cavamos sin darnos cuenta, ¿no? Entonces sí es muy importante, yo creo que esta atención, este acompañamiento, eh, de profesionales de la salud, pero también ese acompañamiento que la familia puede recibir y para que entienda de los procesos que está viviendo la mamá, ¿no? Porque no es, no es como una gripe que ya se te quitó y ya sigue tu vida como si nada, ¿no? O sea, este es un proceso que cambia muchas cosas. Que cambia muchas, muchas cosas. Entonces, sí, se tiene que entender, se tiene que enseñar a acompañar, ¿no? Porque muchas veces desde fuera a lo mejor se quiere ver a la mamá bien, ¿no? Y ya recuperada y ya como si la vida no hubiera pasado, pero pues sí hay algo que sí hay un proceso muy transformador y que se tiene que sostener, porque muchas veces es difícil, ¿no? Y como lo decía en ese primer episodio, o sea, muchas veces, o al menos a mí así me pasó desde mi experiencia, había cosas que yo sentía y que pensaba y que no decía por el miedo al que dirán, ¿no? Por el miedo a la crítica, a sentirse juzgada, a sentirse rechazada incluso, ¿no? O sea, de cómo vas a estar pensando esas cosas o cómo vas a estar sintiendo eso o estás exagerando. O sea, todo eso se te viene a la mente y muchas veces, al menos a mí en su momento fue así como que no, o sea, no lo voy a decir. A lo mejor sí es solo estoy, es solo un momento, ¿no? O es algo que va a pasar y pues ya, ahí que se quede, pero pues el saber escuchar las necesidades de la mamá, pues también es algo importante, ¿no? Y a lo mejor sí, es un pensamiento pasajero, pero si no se habla o si no se entiende, puede ser un pensamiento recurrente, ¿no? Y puede estar ahí taladrando y taladrando la mente de la mamá y de no dejándola disfrutar un proceso que debería de ser eh, amoroso y enriquecedor, ¿no? Pues aquí que comentar también, podríamos comentar, pues es algo increíble que tengamos que desde hasta llegar hasta ocultarnos. Ya no solamente los pensamientos de es que no me encuentro bien, pero es que no lo voy a decir porque me van a juzgar, pero a la primera de cambio. ¿Pero por qué? Porque ahí tenemos esos famosos mitos de toda la vida que se han perpetuado ahí y que parece que son los que dirigen la orquesta. En la banda van todos los músicos, pero resulta que la persona más importante, la protagonista, tiene que no poder disfrutar como debiese, porque en realidad hablar, no ser dura, o sea, todo lo que nos han inculcado, ¿no? De generación, nos han pasado de generación a generación. Tenemos que ser duras, la lactancia tiene que doler, que haga callo, que no, que no, que no, que esto no es así. Pero nos vemos entre la espada y la pared, porque son tantos los límites que nos han puesto y si no cumplimos con esas, o sea, si realmente no llegamos a esa altura que tenemos que llegar, no valemos como madres. O por lo menos es lo que sentimos.
ese sentimiento de soy una mala madre porque no puedo alimentar a mi hijo. O sea, no tengo suficiente leche. Me quiero morir. Vamos a ver cómo tenemos que llegar a ese extremo. Ya de por sí, todos esos cambios que no, al final nos transforman, no somos las personas que fuimos ni seremos las que seremos, o sea, nunca vamos a ser las personas que éramos, nunca volveremos a ser aquellas personas que éramos. Es un cambio brutal en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro ser. Entonces, encima, tenemos que evitar decir cosas que van a hacer daño a los demás, pero nos tenemos que aguantar nosotros con ese dolor que todavía nos pesa más. Sí. Y si en algún momento lo decimos, es que vamos a ser juzgadas a la primera. Cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es sostener a esas mamás, alimentarlas, cubrirles todas sus necesidades y preguntarlas cómo están, qué quieren hacer, cómo se sienten. Y con eso, con esas pocas preguntas, frases que hacemos, vamos a tener las respuestas necesarias para poder hacer que esa mamá se sienta presente, sea consciente y pueda disfrutar de su maternidad y de su gran vínculo que va a conseguir a través de la lactancia materna. Por favor, evitemos que las madres tengan que esconderse para dar de mamar, porque lo desean y su hijo igual. Ellas son las que tienen que decidir hasta cuándo. El resto nunca debemos de decidir ni de juzgarlas en ningún momento, porque no están haciendo nada malo. Así es, así es, así es. Pues bueno, Lola, ha sido un viaje maravilloso. Volver a reconectar con ese sentir, pero también entender que quizá no era tu culpa o quizá tú no estabas mal, ¿no? O entender que pues es un proceso que como lo digo, ¿no? Es un proceso transformador y pues que a partir de ello hoy puedo, hoy podemos acompañar a otras madres para no vivir para que ellas no vivan o puedan llevar una lactancia y una maternidad de una manera más tranquila y una manera más acompañada y sostenida. Solamente decir que al final principalmente nos hemos centrado en la parte emocional. Queda todavía mucho que abordar de este caso, porque al final cada caso podemos sacar dinamita pura, porque no solamente es lo que es la parte emocional, es la parte física, es la parte mental, es la parte del sentir a ese niño, el crear ese vínculo, o sea, son tantas las cosas que se pueden abordar en cada caso que es imposible hacerlo en una sesión. Entonces, para la próxima continuaremos con este caso. Y ha sido un placer poder viajar junto a ti para poder conseguir llegar a las madres y que se sientan sostenidas, que no se sientan culpables por lo que hicieron, porque independientemente de lo que hicieron, nunca va a estar mal. ¿Por qué? Porque es su decisión y ellas son las que van a decidir independientemente de la situación. Y todos los demás tenemos que aceptarlo y apoyarlas. Porque si una madre va a estar mucho peor dando lactancia, por favor que lo deje. No es el momento, no es el acompañamiento, no es la situación, simplemente se ha dado así y ya está. Hay muchas otras etapas que abordar a lo largo de la crianza de su hijo. Porque haya habido una lactancia así, no va a pasar nada. No hay que sentirse mal. Entiendo que la parte emocional queda tocada, pero sí que es verdad transmitir que no podemos sobrepasar más de lo que a donde verdaderamente podemos llegar. Si no, al final va a ser un caos para toda la familia. Y eso no pretendemos que ocurra. Al contrario.
Queremos que esas mamás estén tranquilas y que disfruten junto a sus hijos. Así es. Pues bueno, Lola, nos vemos Gracias. en Nos un vemos en la segundo. próxima. Nos vemos en la Hasta, próxima. Que esté hasta muy luego. bien. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.